seguirlo adorando y alabando. Tenemos en este día varios invitados. Damos gracias al Señor. Damos la gloria y la honra al Señor por cada uno de ustedes. Damos las gracias al Señor por el pastor Gamaliel que nos visita con su esposa. Sean bienvenidos, hermanos. Tenemos a Benedicto también con su esposa. Bienvenido. Gracias por venir. La hermana Gloria viene con aire de Guatemala. Gloria a Dios, puede estar con nosotros en este día. Hay muchos hermanos y hermanas que nos visitan. Seguro que hay algunos que no veo bien desde aquí, pero todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gran placer estar en la casa del Señor en este día. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Estamos en Lucas capítulo 1 en esta mañana. Si alguien necesita traducción al inglés, usted puede facilitarle. Tenemos audífonos para traducción, por favor, si nos ayuda con eso. Oremos entonces para comenzar en este día a estudiar la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, bendecimos y exaltamos tu nombre, dándote las gracias, dándote la honra y la alabanza y la adoración. Venimos en esta hora ante tu presencia, rogando, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra pueda ser clara y que el mensaje de ella pueda ser transformador. Te pedimos, oh Señor, que hables a la necesidad de nuestros corazones según tu santa y tu bendita voluntad. Te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros lo que tú quieres que sea producido, para gloria y honra de tu nombre santo. Nos encomendamos ante ti pidiendo que tú uses este vaso de barro para llevar tu palabra y que el milagro de la predicación pueda bendecir a tu pueblo en esta mañana. En el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. Lo que vamos a hacer a partir de hoy y durante el mes de diciembre es algo un poquito diferente. Todos sabemos, hemos estado estudiando consistentemente el Evangelio de Mateo, pasaje tras pasaje. Pero ya que estamos en el periodo que se celebra la Navidad y que escuchamos los cantos "Al mundo paz nació Jesús", creo que es importante que hablemos sobre la naturaleza de Cristo en la Navidad. Y en cada uno de estos domingos vamos a estar viendo cómo el Evangelio presenta al Señor Jesucristo. Yo creo que es clave y creo que es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. En este día vamos a comenzar hablando de Jesús como nuestro Señor. Jesús como nuestro Señor. La palabra Señor en español puede ser una palabra usada para un saludo de respeto. El señor Pérez, ¿verdad? Pero también usamos la palabra Señor para referirnos a alguien que está en autoridad, alguien que tiene el control o que tiene el dominio, ¿no? Nos referimos al Señor como aquel que es dueño de todas las cosas y tiene el control y el poder sobre todas las cosas. Y la palabra del Señor nos habla de Jesucristo como el Señor, como quien tiene el control, como quien tiene el poder, como quien tiene el dominio. Y la palabra en el idioma griego es la palabra kurios. Y es una traducción literal de una palabra del Antiguo Testamento, de la palabra Adonai, con que se refería al Dios Todopoderoso. El Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, yo sé que le dije Lucas, pero ahí vamos. En Malaquías capítulo 4, verso 4 al 6, nuestro Antiguo Testamento termina con una profecía. El Señor dijo en los últimos versos de Malaquías: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. ¿Están conmigo? Esas son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Últimas palabras de Dios. Las primeras palabras de Dios, 400 años después, en el Nuevo Testamento, son las mismas palabras. No están en Mateo, están en Lucas. En Lucas capítulo 1,
versos 16 y 17. Y lo que está pasando en Lucas capítulo 1, versos 16 y 17, es que un ángel del Señor está hablando con un sacerdote llamado Zacarías y le está dando la profecía del nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Y le está diciendo que hará, verso 16, Lucas 1, 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiere decir que la última profecía del Antiguo Testamento nos lleva a la primera profecía del Nuevo Testamento. Y así se conectan estos dos testamentos entre Malaquías y Lucas. Y en esa profecía el ministerio de Juan el Bautista era preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. ¿Están conmigo? Amén. Cuando Elizabeth recibe la visita de María y María estaba embarazada, Elizabeth también estaba embarazada, Elizabeth la esposa de Zacarías, y estaba embarazada de Juan el Bautista, pero cuando María viene a visitarla a ella, en Lucas 1:43, María, la madre de Jesús, viene embarazada a visitar a su prima embarazada. Miren lo que dijo Elizabeth en Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi ¿qué? De mi Señor venga a mí. La madre de mi Señor venga a mí. Bueno, María es la madre del Señor Jesucristo. Y Jesucristo es Señor. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Él es el Señor. No un señor como todos los señores, como los señores en su casa, no como un hombre cualquiera, sino es Él, con ese artículo, el Señor, bien definido, el Señor. Si vamos a Lucas capítulo 2, a partir del verso 8, leemos en Lucas 2 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor le rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Salvador que ha nacido es Cristo, el Señor, es el Mesías, es el Señor, el Señor. Nosotros sabemos que Dios es Señor, que el Padre es el Señor de todas las cosas, pero Jesús, el Hijo de Dios, con todos los atributos, con todas las características del Padre, también es llamado Señor. De tal manera que no hay una sola característica del Padre que no tenga el Hijo. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Si el Padre es fiel, el Hijo es fiel. Si el Padre es amor, el Hijo es amor. Si el Padre es omnipresente, el Hijo es omnipresente. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Como el Padre es Señor, el Hijo también es Señor. Si lo que está enseñando el Evangelio no es que Cristo es el Padre, Cristo no es el Padre, Cristo es el Hijo del Padre. El Evangelio tampoco está enseñando que Cristo sustituye al Padre, no está enseñando que Cristo es un nuevo Señor, sino que Cristo es el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, con la misma naturaleza y esencia de Dios, y por lo tanto Señor eterno, igual que el Padre, tal como el Padre. En Mateo 11, 25. Mira cómo el Señor Jesucristo se refería a su Padre. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios es llamado el Señor, Dios Padre es llamado el Señor por el Señor Jesucristo. Esto es algo que confundía a los fariseos. ¿Cómo es posible que Jesús sea llamado Señor cuando el Padre es también Señor? La respuesta a esto es que Jesús es igual que el Padre. Vamos a Mateo
Mateo capítulo 22, versos 44 a 45. Ahí vamos a ver este gran problema para la mente de los judíos. Mateo 22. Podemos leer desde el verso 41, ya que usted no está apurado hoy. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por el lado de tu pie. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque el propio David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. A mi Señor. ¿Quién es mi Señor? No es el mismo Padre. Dijo el Señor, Dios Padre Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, a su Hijo, al Mesías, a mi Señor. Siéntate a mi diestra, y ahí donde está el Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, esperando a que ponga a los enemigos debajo de sus pies. Esto es algo que también lo encontramos en Juan 10. Yo no iba a leer tanto, pero ya que los veo tan curiosos y tan emocionados, me inspira a leer desde el verso 22. Dice Juan 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos quitarás el alma? Si tú eres Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Pues yo y el Padre, uno somos. La fiesta de la dedicación es una fiesta importante para los judíos, pero no es una fiesta que los judíos tenían ordenada por Dios en el Antiguo Pacto. Durante esos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el templo de Jerusalén fue profanado por un hombre llamado Antíoco Epífanes. Y un sacrificio inmundo fue llevado al templo, y se causó una rebelión en el pueblo, y una dinastía llamada los Macabeos limpiaron el templo, lo purificaron, y desde entonces los judíos celebran esa fiesta en diciembre, y la llaman la fiesta de Hanukkah, que usted ha escuchado. Esa es la fiesta de la dedicación. ¿Qué celebra la fiesta de la dedicación? Que el templo ha sido limpio, que el templo ha sido rededicado al Señor, después de un sacrificio, después de que alguien haya entrado en el templo haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque ese Antíoco Epífanes es una blasfemia. Él no es el Dios Todopoderoso, él se hacía hacer pasar por Dios. Su nombre es un nombre blasfemo. Y ahora el Señor Jesucristo en esa fiesta le dice a los fariseos, ¿saben qué? El Padre y yo, uno somos. Yo no he venido como Antíoco a blasfemar el nombre del Señor, pero eso sonó a los fariseos como una gran blasfemia. Porque el Jesucristo le estaba diciendo a ellos que Él era el Señor, igual que el Padre y yo, uno somos. Somos uno. ¿Están dormidos o están despiertos todavía? Estamos despiertos todavía. Y es por eso que encontramos muchos pasajes donde Jesús es llamado Señor, lo que es un título para Dios. Y es algo que vuelve loco a los judíos. Recuerda en Mateo capítulo 12:8, perdón. En Mateo 12:8, cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. El Señor del día de reposo es el Dios del Antiguo Testamento. Es ahí cuando ellos procuraron matarle. Es a partir de ahí
Señor empieza a hablar en parábolas porque ellos procuraban y buscaban una ocasión para matarle porque se dieron cuenta de lo que Jesús decía. Jesús estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios y por lo tanto Él era igual a Dios. En Mateo capítulo 28, versos 5 y al 6, por si pensáramos, si hay que pensar que esto es cosa de hombres, que son los hombres los únicos que llaman a Cristo Señor. En Mateo capítulo 28, versos 5 al 6, cuando el Señor resucita, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. Venga, para que vean dónde el Señor ha sido puesto. Los ángeles llaman a Cristo Señor. Amén. El Señor. En los evangelios encontramos que los que entran en el reino de Dios son aquellos que creen lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Los fariseos, los líderes religiosos, los expertos en la ley, no entraron en el reino de Dios. Pero los que creían lo que Jesús decía sobre sí mismo, los que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, los que creyeron que Jesús era el Señor, los que creyeron que Jesús era el Mesías, los que creyeron que Jesús moriría por ellos, los que creyeron en Jesús, esos fueron los que entraron en el reino de Dios. ¿Quién puede ser salvo entonces de sus pecados? ¿Quién puede ser limpio de su maldad? ¿Quién puede ser libre de la condenación de la muerte? ¿Quién puede ser libre de las cadenas de error? ¿Quién puede vencer el reino de las tinieblas? ¿Quién puede evitar el juicio venidero? Aquel que confiesa a Jesús como Señor. Romanos capítulo 10, verso 8. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, no un Señor. Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero decirte algo. Si tú has creído, yo estoy seguro que tal vez la mayoría en este lugar ha confesado el nombre de Jesús como el Señor de Jesús. Si lo has hecho, ha sido porque Dios ha tocado tu corazón. El Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón. Como dice 1 Corintios 12, 3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Pero ¿cuáles son las implicaciones? Duda no hay hasta este momento, según la Biblia, de que Jesús es el Señor. Y el que la tiene está leyendo otra Biblia o se está tapando los oídos. Duda no hay de que Jesús es el Señor. El problema está en la respuesta nuestra a esa verdad. ¿Cuáles son las implicaciones de que Jesús sea nuestro Señor? ¿Qué significa eso? ¿Cómo luce eso? Bueno, en primer lugar significa pertenencia. Significa que si Él es el Señor, nosotros somos de Él. Amén. Pertenecemos a Él. Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Vivos o muertos somos de Él, pertenecemos a Él. Eso es lo que significa. Esta pertenencia de Jesús no es solo de los cristianos o de la iglesia, sino del universo. Recuerda lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 28, verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién puede decir eso, hermano? ¿Quién puede decir eso? ¿Usted ha conocido un solo ser humano que puede decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? No, solamente Jesús puede decirlo, porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. Pero eso no significa que todos en la tierra reconocen. No ha llegado aún el momento en que todo el mundo reconozca a Jesús como Señor. Pero ese momento va a llegar. Ese momento va a llegar. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice: por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. El Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Dios se glorifica cuando nosotros exaltamos a Cristo como Señor. Va a llegar un día en que toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar ante el Señor y va a reconocer que Él es el Señor. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso se va a cumplir. Va a llegar el momento en que todos en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar van a confesar que Jesucristo es el Señor. No significa eso que todos van a ser salvos. Son salvos solamente aquellos que creen en Él, hoy, en vida. Aquellos que hoy es el día de salvación, aquellos que hoy le escuchen y le reciban. Mientras tanto, hasta que llegue ese momento, la iglesia, los redimidos por el Señor, los que han confesado el nombre de Jesús, han de reconocer y vivir dando testimonio de que pertenecen a Jesús, de que son de Él. Recuerdo cuando estaba jovencito y me comprometí con mi esposa. No quería ser pescado, ¿verdad? Tenía un amigo que tenía un anillo, yo no tenía anillo, pero ese amigo me prestó un anillo. Y yo quería andar con ese anillo en todos los lugares, porque era un anillo de compromiso. Yo no tenía anillo de compromiso, pero en todos los lugares andaba con el anillo de compromiso. ¿Por qué? Porque yo quería que todo el mundo supiera que yo estaba comprometido. Yo no quería casualidad, ni falsas esperanzas. Y como era un poquito popular y hablaba mucho, y era un poquito simpático, tenía pelo todavía, no quería que nadie pensara que yo no tenía compromiso. Yo tenía compromiso, yo estaba comprometido. Y los que son de Cristo han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos de Cristo. Amén. Eso es lo que debemos tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo pertenezco a Jesús. Yo soy parte de esa nueva creación, de la cual Jesús es el primero. La voluntad de Dios es que yo me parezca a mi Señor. La voluntad de Dios es que yo viva para mi Señor, que yo hable de mi Señor, que yo trabaje para mi Señor, que yo me goce en mi Señor, que yo sirva a mi Señor. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Si vivimos, para Él vivimos. Desde que nacemos en este mundo, el egoísmo, el orgullo va siendo sumido del corazón humano. El lema de esta sociedad, ¿cuál es? Sé quien quiera ser. Tú eres el dueño de tu propio destino. Escucha tus sentimientos, sigue tus pensamientos. Todo eso es una gran mentira. Si somos de Cristo, pertenecemos a Él, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. El gran engaño de Satanás a la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 5. Bueno, escuche, ¿cuál fue el gran engaño de la mujer? En Génesis 3:5. Búsquelo usted. Luche contra el sueño. Génesis 3:5. Seréis como Dios. Ustedes van a hacer como ese es el engaño. Hay mucha gente que, ese no es el único engaño que Satanás usa. Hay otros engaños en el día de hoy. Hay engaños, por ejemplo, nunca te va a poner viejo. Échate esta cremita y vas a vivir para siempre. Eso es bueno. ¿No? Hay gente que se cree en ciertos engaños hoy. Pero el engaño a la mujer en ese momento fue: ustedes van a ser como Dios. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Y ella la creyó. ¿Y qué es lo que ella estaba queriendo? Ella quería ser dueña de ella misma. Ella quería ser su propia diosa. Ella quería ser la dueña del universo. Ella quería ser el number one del universo, siguiendo la misma rebelión de Satanás, quien después de haber sido dotado con todo lo que Dios quiso dotarle, se quiso rebelar contra Dios y tomar el lugar de Dios. Ahora
crearse, convertirse en su propia diosa. Y así vive la gente. La gente vive como su propio Dios. La gente no quiere libertad. La gente quiere autonomía. Es por eso que usted ve en todo lugar, yo soy el rey, el king, la queen. Si contamos cuántas queens hay en Oklahoma, cuántos kings hay en Oklahoma. Iba a decir la canción, pero Eri me va a preguntar que dónde me la aprendí. La decimos de otra manera. Con dinero y sin dinero hago todo lo que quiero. Y sigo siendo el rey. Así piensa la gente. Así piensa la gente. La gente piensa que ellos son sus reyes, que ellos son sus señores, que ellos son sus propios dioses. Y esto es grave. Esto es grave. Es el Señor Jesucristo quien vence la tentación para siempre. La derrota de Adán y Eva al principio es vencida por Jesús en el desierto. Y la última y más fuerte tentación de Satanás, cuando le mostró todos los reinos del mundo, escoge el que tú quieras. ¿Cuál tú quieres? Todo te lo voy a dar si postrado tú me adoras. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y a él solo qué? Al Señor tu Dios adorarás. Es decir, vas a reconocer que hay un solo Dios y Señor. Y solamente a Él vas a servir. Y solamente a Él vas a adorar. En el mundo vemos que hay muchas personas que hacen lo que tengan que hacer, pasan por lo que tengan que pasar para ser sus propios dioses y sus propios señores. Pero el que es el Señor, adora a Dios, sirve a Dios. No vive pensando en cumplir sus propias aspiraciones y sus propios deseos cuando ellos se ponen en conflicto con la voluntad de Dios. No viven siguiendo sus propios sentimientos y deseos y pasiones. No siguen la rienda suelta a sus pensamientos, sino que se preocupan por agradar a Dios porque tienen un Señor. Tienen un Señor que ha pagado en la cruz del Calvario para darle vida eterna. Si agradar a Cristo y servirle cuesta la muerte, soy del Señor vivo o muerto. Amén. También que Cristo sea Señor implica sumisión, someternos. En Romanos capítulo 6, verso 16. El apóstol Pablo decía: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que uno es esclavo de aquello o de aquel a quien uno se somete. Si tú te sometes al pecado, si el pecado es lo que te lleva, ¿verdad? Entonces ese es tu Dios. Pero si y tú es tu Señor y tú eres su esclavo. Pero si lo que te somete a ti, tú estás sometido a la voluntad de Dios, estás sometido a Cristo, entonces Cristo es tu Señor. Si la justicia de Cristo, tú te sometes a la justicia de Cristo, entonces Cristo es tu Señor. Los que son del mundo se subordinan al pecado, a sus deseos, a sus pasiones, a sus pensamientos, a sus planes, a sus riquezas, a sus famas, a sus deleites, a lo que se le ocurra. Pero los que son de Cristo viven para agradar a Cristo, sometidos a la voluntad de Cristo. Los que son de Cristo no dicen voy a hacer esto, Cristo tiene que seguirme y hacer lo que yo quiera. Los que son de Cristo dicen voy a hablar con Cristo para ver cuál es la voluntad de Cristo para mi vida. Y es una gran diferencia. Para muchas personas la fe es pídate y Dios te va a seguir. En la Biblia es pregunta a Dios cuál es su voluntad. Y sigue la voluntad de Dios, porque la realidad es que el Señor es Él y no nosotros. Somos sus súbditos, estamos bajo Él. No podemos decir que Cristo es nuestro Señor si no somos capaces de someternos a su voluntad, a su reino, a su señorío. Somos salvos cuando creemos que Cristo es el Señor. ¿El Señor de quién? ¿De Nicolás? Si Cristo es Señor de Amén, o Señor tuyo, es tu Señor. Entonces haz lo que Él te manda, haz lo que Él quiere. Haz lo que Él quiere. Comenzamos hablando en esta mañana de Malaquías. Y yo creo que es bueno ir ahí otra vez. El Señor habla a los sacerdotes, los siervos de Dios en el templo, en Malaquías capítulo
1, versos 6 al 9. Mira lo que le dice el Señor, mira estas palabras, mira cómo esto tiene que ver con nosotros en el día de hoy también. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde te respeto a mí? Si yo soy Padre. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y te será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Entendieron el caso? Ustedes me llaman a mi Padre. ¿Dónde está la honra? Dice el Señor. Si Dios es tu Padre, ¿dónde está el respeto a Él? ¿Dónde está la obediencia a Él? Porque todo hijo tiene que respetar a su Padre. No puedes llamar Padre a quien no respetes. Si eres Señor, ¿dónde está el temor de Él? Porque a Dios se tiene que temer. Hay que respetarle. ¿Dónde está el respeto? Mira, esta gente iba todos los domingos a la iglesia. Ellos iban al templo cada sábado, ellos hacían todas las cosas que tenían que hacer, pero lo estaban haciendo con apatía. No lo estaban haciendo de corazón. ¿Saben? Cuando venían para el sacrificio, cualquier oveja, esa misma, la coja, la ciega, la banca, le daban al Señor lo peor y se comían lo mejor. Dios merece lo primero. Podemos repetir eso juntos. Dios merece lo primero y lo mejor. 1, 2 y 3. Dios merece lo primero y lo mejor. Merece lo mejor de tu vida. Merece lo primero de tu vida. Él es Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Esto también implica obediencia. Obediencia. Pertenencia, sumisión y obediencia. Obediencia. ¿Qué pide Jesús? Que obedezca sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Y Juan 15, 14, pues te confunde de cita, dice lo mismo. Juan 14, 15. Mira cómo lo dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo dice Juan 15, 14? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo mismo con otras palabras. Lo que dice en realidad quién es tu Señor es a quien tú obedeces. Si tú dices que Jesús es el Señor pero no lo obedeces, entonces vives como si Él no fuera el Señor. Si tú dices que Jesús es el Señor y te preocupas por agradarle y te duele ofenderlo y te sometes a su voluntad, entonces eres tu Señor verdaderamente. En otras palabras, lo que determina que Jesús sea nuestro Señor no es lo que nuestros labios dicen, sino lo que nuestras acciones hacen. Por ejemplo, había personas, ministros cristianos con un éxito tremendo en el primer siglo. En el tiempo del Señor Jesucristo había gente que echaban rayos por los dedos, levantaban muertos, echaban fuera demonios, pero el Señor dijo: nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Y cómo llamaban a esa gente a Jesús? Señor, Señor. Señor, Señor, yo no soy Señor de ustedes. Ustedes andan por su propio camino. Hablan de mí. Hacen cosas en mi nombre. Pero ustedes no se someten ni obedecen a mí. Por lo tanto, no son de mi reino. Quiero leer otro pasaje del Antiguo Testamento, del cual casi nunca se habla, y por eso vamos a hablar hoy, porque sé que ustedes no están apurados, aunque yo estoy terminando ya. Jeremías 35. Jeremías 35. El Señor es muy creativo. Y el Señor buscaba muchas formas de enseñar a su pueblo.
¿Cómo ellos entenderían? ¿Cómo ellos entenderían? Había una familia nómada en Judá. ¿Qué significa nómada? Significa una familia que vivía en casas de campaña de un lugar para otro y no tenían morada fija. La razón por la cual esta familia vivía de esa manera era porque el padre de esta familia, Jonadab, hijo de Recab, había ordenado a la familia ciertas leyes. Entre estas leyes era que ellos no podían construir casa. No es pecado construir casa, Eso es cosa de Jonadab. También no podían comer nada que tuviera que ver con uva, ni vino, ni uva, ni nada que tuviera que ver con la uva. No es pecado comer uva, Pero eso es cosa de Jonadab. Pero ¿sabes qué? Dios habla a Jeremías y Dios le dice a Jeremías, agarra la familia de los recabitas. Me imagino que todo el mundo los criticaba, imagínense. Se habían mudado para Jerusalén, pero no construían casa. ¿Dónde estaban viviendo esa gente? En casa de campaña en medio de la ciudad. Imagínense, le llamarían monjes, tal vez, ¿no? No sé. Se negaban a tomar vino y a comer uva y todas esas cosas. Y entonces me imagino que todo el mundo lo criticaba por eso. Y el Señor manda a Jeremías a traer a esa gente al templo, a los santos del templo, y a poner delante de ellos estas cosas, para darle una lección al pueblo. ¿Están conmigo? Amén. Jeremías 35, a partir del verso 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, ¿bebed vino? Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis cementeras, ni plantaréis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, a donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos ¿qué? Obedecido a la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementerio. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, volvió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano sin cesar, y no me habéis oído. ¿Entendieron? Jonadab estaba pidiendo a su familia que se sacrificara, y le había exigido a su familia, le había mandado a su familia que hicieran cosas que no eran ni pecado, pero su familia los había obedecido, habían pasado trabajo, se estaban sacrificando, y ninguno de ellos había cumplido el mandamiento de su padre, que era un ser humano y posiblemente haya muerto ya. Pero sin embargo Dios no ha cesado de hablar, y la nación de Israel sigue pecando. Llamamos nosotros a Cristo Señor. Llamamos nosotros a Cristo Señor. ¿Es Él verdaderamente el Señor de nuestras vidas? ¿Obedecemos al Señor verdaderamente en las cosas que Él manda y que Él pide? ¿O queremos vivir con nuestros propios sendas, nuestros propios caminos? Si el Señor te dice que algo es pecado, resuelve tu problema con el Señor por encima de todas las cosas. También hay cosas que no son pecados, pero que no convienen y que debemos evitar, porque pertenecemos a Cristo. Le han preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué tengo que dejar para adorarte y servirte? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Veremos en esta Navidad muchas escenas sobre el nacimiento del Señor.
No quiero que pienses que Jesús es aquel baby Jesus allí. Quiero que entiendas que Jesús es Señor sobre todas las cosas. Y como Señor sobre todas las cosas, le perteneces. Y Él quiere que te sometas a Él y lo obedezcas. Y recuerda esto: el que obedece al Rey recibirá recompensa del Rey. Por el Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día y gracias por tu palabra. Y yo te pido que tu palabra comience a trabajar ahorita, en este momento, cuando ha sido dicha. Padre, que no salga de la mente, que no salga del corazón, que se quede ahí hasta que haya un cambio en nuestras vidas, que se quede ahí hasta que podamos levantar las manos y decir con toda firmeza: eres mi Señor, porque estoy sometido a ti y te amo y te adoro y soy tuyo. Señor, te doy gracias porque sin merecerlo, tú has muerto, has enviado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz de nuestro Padre. Te doy las gracias porque tú hiciste ese sacrificio para rescatarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Pero sabemos que el compromiso es grande, la expectativa tuya es grande, pero no es imposible, porque tú nos has dado tu Espíritu para que podamos vencer y para que vivamos sometidos a ti. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Señor, vamos contra la corriente. Tú sabes que vamos contra la corriente de este mundo. Estamos como los recabitas, vamos contra la corriente. El mundo entero se burla, el mundo entero se ríe, el mundo entero está diciendo lo que quiera decir, pero nuestro compromiso es con aquel que murió en la cruz por nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a ti, a mirarte a ti, a seguirte a ti. Ayúdanos a decir no esta misma semana. Ayúdanos a tomar decisiones que tengamos que tomar esta misma semana. Ayúdanos, Señor, abre las puertas delante de nosotros. Tú has prometido una salida. Muéstranos esa salida. Y ayúdanos a pasar por ella para exaltar tu nombre. Le damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.